Muchachos, en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que yo sé que a ustedes les gusta mucho. ¿Eh? Dinero. Y si algo aprendí del capítulo de hoy es que el dinero es una ficción. Pero es una ficción que puede hacernos muy felices. ¿Cómo, Javier? ¿Que el dinero trae la felicidad? Mire, yo creo que sí. Pero no solo tenerlo, sino realmente lo que yo creo que da la felicidad del dinero es compartirlo y compartirlo con la gente que nos importa. Eso sí, para compartirlo primero tenemos que ganarlo y para ganarlo yo creo que vale la pena que lo entendamos. Y para eso me traje al invitado de este capítulo. ¿Quién es? Gerson Moreno. ¿Qué hace? Trabajó 25 años, sí, 25 años en el Banco Central de Venezuela. Lo jubilaron. Y se ve muy joven, pero en realidad trabajó todo este tiempo dentro de la bestia, dentro del sitio donde se hace y se fabrica el dinero. Así que algo debe saber Gerson de cómo funciona. Y miren, no les voy a mentir, Gerson es un tipo institucional, íntegro, un tipo tradicionalista, podrían decir algunos. Y yo sé que ahorita en internet está muy de moda eso de cripto, inteligencia artificial, Silicon Valley, inversiones en el extranjero, blockchain y todas estas cosas. Y vamos a hablar de eso en el podcast pronto. Pero ¿no les parece, muchachos, que para entender eso vale la pena también que entendamos primero lo más básico, lo más tradicional, lo más esencial y los conceptos que realmente están allí desde el principio, como la Bolsa de Valores de Caracas, en la cual Gerson participa y tiene unos consejos financieros muy interesantes acerca de ello? Que quédense allí porque mira, hablamos de conceptos básicos de economía, que si quieres se pueden saltar ese pedazo en el video de yo básicamente nerdeando sobre economía, sobre qué es un banco central, sobre cómo funciona el dinero, sobre acciones, sobre bonos. Pero luego entramos a cuestiones más prácticas del día a día como Cachea, por ejemplo, y el crédito que están dando. ¿Qué podría pasar si Cachea se convierte en un banco o en una fintech? Y bueno, después hablamos de el consejo financiero de la Bolsa de Valores de Caracas, que es algo muy, muy interesante. Los dejo allí con el capítulo. Epa, ¿me quedó el billete? Ahí está. Gerson Moreno, bienvenido a Nítido. Gracias, vale, gracias. Un placer, de verdad estar aquí. Bueno, estábamos hablando ahorita del clima caraqueño de esta época y está bastante sabroso esto. Mira, ¿qué es finalmente un banco central? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué existen? Empecemos por ahí, vamos a ponernos teóricos, pero yo necesito un marco teórico para luego avanzar en las siguientes preguntas que tengo. Ok, mira, hablándolo así en términos bastante planos, Ujú. cuando se crea el dinero como tal, las Sí, emisiones de dinero, cualquier banco podía hacer emisión de dinero, ¿ok? sí, Incluso aquí en Venezuela llegó a existir dentro de la colección numismática que tiene el propio Banco Central de Venezuela, existen billetes del Banco Agrícola de Venezuela, ok, ¿ok? Banco Agrícola y Mercantil de Venezuela, que es actualmente mercantil, Banco Venezolano de Crédito, sí, todos emitían su dinero, ok, ¿ok? ok. Entonces, digamos, estamos hablando antes de los años 1945, los O sea, años cuando dices que 40. todos emitían su dinero, es que todos tenían un cono monetario. Exactamente. Ajá. Wow. Sí, Y, sí. y hay registros de eso. O sea, hay Sí, gente sí, sí. con colecciones. Es increíble. Lo que te estoy comentando, Ajá. en el Museo Numismático que tiene Banco Central de Ok. Venezuela, lamentablemente ahorita por un tema de pandemia, Ajá. no hay todavía acceso de Ok. nuevo a ese museo, más sin embargo hay registros audiovisuales de que existen esos billetes, ¿ok? Ok. Entonces hay billetes del Banco Venezolano de Crédito, Y, Banco y y el Caracas. valor de esas monedas era una representación de la confianza en la institución o lo regía otra cosa. No, antiguamente Ajá. existía lo que se llamaba el patrón oro, ¿ok? Ya, ok. Entonces, por ejemplo, tú tenías, no sé, X cantidad de toneladas de oro y Sí, entonces eso te daba a ti un poder de agarrar y emitir sí. esos billetes, Ok. ¿ok? Que al final, como lo llegamos a conocer algunos, no sé si tú llegaste a conocer el cheque, Sí, claro. era algo así como el cheque, pues. Ujú. Entonces, pero ¿qué respaldaba ese cheque? Era justamente los depósitos de oro que tenía ese banco Ya, para poder emitir esos billetes. Entonces, cada banco tenía su propia emisión claro. monetaria, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que una manera de poner orden en esas emisiones privadas de dinero
fue que, bueno, se crea, bueno, esto fue el acuerdo de Bretton Woods, que se creó el Fondo Monetario Internacional. Ok. Entonces, bueno, se empezó a hacer lo que es la creación de bancos centrales. Si tú ves lo que son las fundaciones de los bancos centrales, la mayoría van a estar alrededor del año 45. En el caso de Venezuela, se establece el Banco Central de Venezuela en octubre del 39, de 1939, Ok. y se inaugura Banco Central de Venezuela en enero de 1940. Gerson, pero ¿qué hay detrás de ahí? O sea, nombraste Bretton Woods. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la idea? O sea, siento que hay, no quiero ponerme conspiranoico, pero siento que hay como una conspiración ahí de que los grandes poderes del mundo se juntaron y dijeron esto nos conviene más. Sí, es tal cual, no, no bajo la teoría conspirativa, sino más bien la teoría cooperativa, ¿ok? Ok, vale, está Porque bien. Ok, entonces eso le daba poder a los países, ¿ok? sí, Digamos, a los privados, que, bueno, chévere, yo agarro y digo que tengo esta cantidad de oro y emito esta cantidad de sí, billetes. ok, Pero puede ser otro que sucedió de que, ajá, mira, como a mí nadie me audita, yo voy a hacer más emisión de billetes. Entonces ok, creo más dinero, ok, ¿ok? De manera artificial, ¿ok? vale, No estaba respaldado en ese oro. Entonces, claro, como esto empezó a haber problemas privados, ok, ¿ok? Porque entonces venías tú tranquilamente y decías, bueno, mira, yo tengo aquí 2 toneladas y esas 2 toneladas me cabían a mí a 2 millones de mi moneda. sí. Pero bueno, ¿quién me dice a mí que yo no puedo emitir 1 millón más ¿Y, teniendo y quién solamente... le, y quién le dice al Banco Central que no lo hace? Es que justamente ese fue parte de ese acuerdo, ese primer acuerdo que se hace en Ok, Bretton Woods. Vamos a crear los bancos centrales, vamos a hacer una emisión pública, ¿ok? ok, Entonces le vamos a dar esa potestad, se la vamos a dar a una única autoridad por país, ¿ok? claro, Entonces, eso es lo que nos da, centraba ok, el poder de esa emisión solamente a un país que, bueno, sí podía estar auditado, sí podía estar representado y centralizado el poder de la emisión de dinero en un solo organismo que era el Banco Central. ¿Ok? claro. O sea, pero todo esto es una medida política con consecuencias económicas. Claro, O claro. sea, no siento que sea al revés. O sea, no siento que sea una medida económica que impacte la política. O sea, me parece que viene de la política. O sea, Viene de la política porque justamente esos años sí, estábamos en Segunda Guerra Mundial. claro. ¿Ok? Entonces parte del financiamiento que se da a los países que estaban inmersos dentro de la Segunda Guerra Mundial, igual la primera, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial, que es lo que detona toda esta creación de Banco Mundial, Sí, Organización de Naciones Unidas, bancos centrales. Entonces, es así como que, bueno, chévere, como vamos a ponernos todos de acuerdo, ¿ok? sí. Vamos a llegar a un acuerdo en que yo no voy a poder emitir más dinero para financiar mi conflicto bélico, ¿ok? Ok, ok. Entonces, vamos a ponernos todos de acuerdo de que vamos a usar, primero, vamos a usar el patrón oro, de que vamos a poner todo el oro encima de la Ujú, mesa y eso es lo que yo voy a, ujú. a- a poder emitir como Banco Central, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se crea el Fondo Monetario Internacional, que es así como que, bueno, yo voy a ser como el auditor de todos y todos van a confiar en mí de que esa es la cantidad de dinero que cada uno tiene para emitir. Entonces, bueno, se Mm, crea el Banco Central, o sea, se crean los bancos centrales a nivel claro, regional, ¿ok? Para decir, bueno, chévere, esta va a ser la única moneda en circulación dentro del país, ¿ok? vale. Entonces, se ponen de acuerdo todos y para evitar esa cuestión de que, bueno, mira, chévere, tú tienes la tentación, para evitar esa también, esa tentación Sí, de emitir más dinero y con ese dinero financiar, principalmente lo que se estaba evitando era financiar conflictos bélicos, porque todo esto, perfecto. te comento, viene de la Segunda Guerra Mundial, problemas que se arrastraron de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Claro. ¿sabes? Ya es una consecución de actos que dice, bueno, señores, vamos a ponernos de acuerdo, brother, Sí, porque sí. si no, entonces nos vamos a matar, porque la escalada de conflictos bélicos va a ser tal, porque, bueno, todo el mundo tiene esa potestad de seguir emitiendo. Entonces, Sí. claro, esa potestad de seguir emitiendo también produjo problemas de hiperinflación. Bueno, Ujú, Alemania lo vivió en la Primera Guerra Mundial. También se vieron después consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es, digamos, ya empezamos a entender como humanidad de que, chévere, podemos emitir dinero, ujú. pero si emitimos dinero hasta el infinito, ¿ok?
va a tener problemas. ¿Ok? Claro. Entonces, como ya sabemos los problemas que pueda tener, entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a emitir dinero, pero en función de esta cantidad, bueno, como se dio en ese momento, esta cantidad de oro que se tiene a nivel mundial. Claro. No, bueno, creo que ahora es no emitamos dinero, sino deuda, ¿no? Claro, ya después vino el tema de que justamente no estaba emitido el dinero per se. Bueno, Ujú. esto vino también desde la Primera Guerra Mundial. Los americanos, que fueron uno de los que emitieron deuda, que empezaron a crear lo que era el mercado de capitales Sí. en base a la deuda, ¿ok? Ujú. Porque había muchísima gente que no tenía, digamos, estamos hablando de 1910, 1920, ¿ok? Cuando se da la Primera Guerra Mundial, para financiar la guerra, entonces emiten lo que fueron llamados los bonos libertad. Ok. Entonces mucha gente, muchos norteamericanos no tenían acceso o no habían conocido el mercado de valores, pero por una cuestión de patriotismo y vamos a financiar y vamos a ayudar a apoyar la guerra, compraron estos bonos y entran al mercado de valores. ¿Ok? Ok. Entonces, claro, ya empezó a democratizarse el uso de la deuda o el uso de la inversión en Ya. bonos para, en este caso, financiar la deuda o como instrumento de inversión también. ¿Ok? Claro. Y eso fue lo que devino de que, bueno, había un porcentaje muy poco antes de 1910, había un porcentaje muy poco de ciudadanos americanos que tenían, compraban acciones o compraban bonos. Y entonces, dado este bono a la libertad, empezó a ampliarse esa base de gente que accesó al mercado de valores. Y bueno, ya después, a finales de los Claro. años 30, bueno, a finales de los años 20, a principios de los años 30, se da lo que es el crack financiero, la crisis de los años 30, producto de que mucha gente estaba dentro del mercado de valores. ¿Ok? Pero bueno, se da esa, digamos, esa apertura hacia la emisión de deuda, que bueno, chévere, yo no voy a emitir el dinero así. O sea, los países empezaron a decir, bueno, no voy a emitir el dinero así como que en la maquinita, sino que bueno, voy a emitir un compromiso de pago, que al final Claro. es la deuda, Es la ¿no? deuda. Sí. Yo me comprometo contigo de que si tú me prestas el dinero que tienes ahorita, yo te lo voy a devolver en un futuro más una tasa de interés. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, empieza a hacerse la emisión de deuda. Claro, la emisión de deuda desde muchísimo tiempo atrás, antes de lo que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, se usa para justamente financiar. ¿Ok? Yo no tengo el dinero ahorita, pero sé que lo voy a tener en un Ujú. futuro. Ujú. Entonces, bueno, préstamelo tú a mí, que tú sí lo tienes, préstamelo tú a mí, yo te lo voy a devolver. Y entonces ¿qué vas a hacer? Bueno, yo con eso voy a construir carretera. Yo con eso voy a construir hospitales. Entonces, Claro. con eso financio, yo como Estado, financio mi gasto, ¿ok? Mi gasto público. Sí. Chévere, entonces para eso emito la deuda. ¿Qué pasa? Esa emisión de deuda o ese uso de emisión de deuda ha sido recurrente durante muchísimos años a nivel global, ¿ok? Ujú. No solamente es Venezuela, no solamente son los Estados Unidos, Sí. todos los países recurren a ese préstamo intertemporal. Lo que pasa es que, bueno, a veces no, ya se ha convertido en algunos casos una bola de nieve. O sea, al final, disculpa, de repente estoy diciendo una completa estupidez, Tranquilo. Pana Gerson, como todas las estupideces que yo digo en este podcast. La mayoría, el 90% de las cosas que digo están muy erradas, pero para eso yo traigo gente que me diga, no, vale, hermano, o sea, estás mal. ¿No será que todo esto es como una gran ficción? O sea, tú me lo dices y yo entiendo como todo este tema del dinero como unos mecanismos, por decirlos, ficticios, por no tener una mejor palabra, donde nosotros depositamos la confianza en instrumentos legales pero imaginarios y por alguna razón como que mágicamente pareciera estar funcionando. Bueno, por eso justamente está la inscripción en el billete de un Ajá. dólar. Bueno, la gente que puede ponerle pausa ahí un momentico y busca un billete de dólar, Ok. ¿ok? De cualquier denominación de dólar, de Sí. 1, 100 y bueno, y si tiene el de 2, chévere, porque ese es el de la suerte. Ok. En la parte posterior del billete dice, en Dios confiamos, in God we trust, Ok. ¿ok? Esto se da ¿por qué? Porque bueno, al final ese papelito, Sí. ¿ok? Bueno, al principio estaba respaldado en oro, después bueno, se hizo el patrón oro-dólar y después, bueno, se dijo, mire, señores, aquí no vamos a hacer referencia al dólar como tal, al dólar como unidad única, universal, sino que, bueno, vamos ahora a hacer
un dinero que es el comúnmente llamado fiat, ¿ok? Sí. O dinero fiduciario, Ujú. que es simplemente la fiducia, o sea, Claro. la confianza. Claro. Yo confío en que ese papelito me va a servir a mí como medio de intercambio Claro. para hacer las operaciones diarias. ¿Ok? Claro. Entonces, al final, es un tema ciertamente de confianza. O sea, todos estamos confiando en que ese papelito o que esa transacción electrónica, llevada a la ahorita, nos va a servir a nosotros para librar cualquier tipo de deuda o cualquier tipo de transacción que nosotros podamos hacer. ¿Ok? Sí. Que bueno, al principio era un trueque, ¿no? Ujú. Pero era ponernos de acuerdo, bueno, yo quiero café, tú lo que quieres es una Coca-Cola, o sea, Claro, ¿qué vale más? exactamente. Entonces, Pe- el dinero entra como unidad intermedia común entre las partes. Y además es demasiado poderoso porque como comunidad, incluso hasta mundial, nos ponemos de acuerdo, esto tiene este valor, que no, si tú te pones a observar, con muy pocas cosas los seres humanos nos podemos poner de acuerdo, pero todo el mundo está de acuerdo con que quiere ese dinero y Exactamente. con que generalmente ese iPhone cuesta $1000 y que esto cuesta tanto, hay como un acuerdo, pero cuando ocurren desajustes en el acuerdo del valor de la moneda, entonces empiezan las sociedades como a prender la luz de emergencia, como que no nos podemos poner de acuerdo porque tú dices que esta vale tanto y tú me dices que esto vale tanto. Ujú. No, porque vale, aquí no vamos a usar, podemos usar la palabra que tú quieras porque esto está en internet, pero igual tenemos cuidado con nuestro, con lo que decimos. El valor de esta moneda para una persona es esto y el valor de otros mercados paralelos es esto. Ok, de otros De metaversos. otros metaversos es esto. Sí. Entonces, bueno, pero es que yo no vivo en ese metaverso. No, Ujú. pero es que yo me rijo por el valor de este. Y entonces ahí comienza un completo caos social. Exactamente, porque sí, el dinero, vamos a poner, el dinero es lo que tú estás diciendo, un acuerdo implícito en las partes. Exacto. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo en que el dinero nos sirve de mecanismo de intercambio. Sí. Ahora, la cantidad va a ser la diferencia. ¿Ok? Claro. En el momento en que, volvamos al ejemplo del iPhone, en el momento que yo agarro y pongo encima de la mesa un iPhone y le digo, el precio de este iPhone es $20,000 Sí. y pasa cualquier persona y me intercambia, ¿ok? Claro. Sus $20,000 por el iPhone, ahí está validando el precio. Sí, sí. Exacto. ¿Ok? Exacto. A ti, a un tercero le podrá parecer extremadamente caro, pero entonces ahí empieza el tema de la valoración individual Claro. de qué es lo que tengo y qué es lo que quiero. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, para mí vale, en ese momento, vale más tener el aparato, ¿ok? Claro. La funcionalidad que me da a mí el aparato electrónico, me lo da más que tener $20,000 en la mano, Sí, sí. ¿ok? Por eso los doy. Exactamente, por eso hago el intercambio. Si para mí tiene más valor los $20,000 que el aparato electrónico, ¿ok? Claro. Yo me voy a quedar con mis $20,000, Sí. ¿ok? El típico ejemplo del vaso de agua en el desierto, Ujú. ¿ok? Tú puedes, Tiende al infinito el valor. tiende al infinito, exactamente, porque ¿qué quiero? ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Ok? Claro. ¿Qué tiene más valor en Claro. ese momento? Sí, 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 sí. ¿La sed o la cantidad de billetes? Que es lo que normalmente yo agarro y lo pongo en un ejemplo bastante burdo, bastante plano. Es que, señor, usted por más plata que tenga, ¿ok? Ujú. Al momento que tiene hambre, usted no le puede meter un mordisco, un billete de Claro. dólar. Llamando dólar una unidad monetaria. Sí, O sea, sí, sí. cualquier billete. O sea, no se va a poder alimentar, ¿ok? Ok. Bien con el dinero. Entonces usted va a tener que agarrar e intercambiarlo. Claro. Que es lo que yo siempre comento con el tema de los criptoactivos. ¿Ok? Ok. Chévere, qué bueno que tú puedas tener una rentabilidad XYZ. ¿Ok? Vamos a hablar de una rentabilidad de 3000% Ujú. en cualquier unidad monetaria. Chévere, pero al momento en que tú tienes hambre, que tú quieres pararte al frente de un bin y quieres intercambiar esa cantidad que tú tienes o esa rentabilidad que tú tienes por comida, Sí. porque yo necesito comer para seguir funcionando, agua, XY. O sea, eso lo voy a poder hacer. Tú sabes que he pensado mucho en eso, porque yo sí soy bastante usuario de las cripto, pero usuario ni siquiera inversor, ¿no? Porque a mí esa palabra, atribuírsela a cualquiera que está poniendo ahí $300 en una, eso no me parece que estén invirtiendo nada en mi concepto, ¿no? Eh, Soy usuario, o sea, usuario que las utiliza
como Medio de intercambio. medio de intercambio. Ok. Y, por ejemplo, me he dado cuenta, siempre pienso en esto, medito en que esto solamente es posible que yo haga estas transacciones, no ni siquiera por la existencia de la cripto, sino por la existencia de un intermediario que me permite intercambiarla. Ujú. Si este intermediario, que vamos a llamarlo Binance, decide cerrar o decide no funcionar bien, a mí estas criptomonedas no me van a servir para nada, porque yo no sé cómo, tecnológicamente, cómo ir a intercambiar un USDT, un Bitcoin con nadie. O sea, ¿qué le voy a decir? Mira, aló, ¿dónde me meto? Bueno, me las liberas y yo te las libero. O sea, es por eso que llaman el escrow, que le dicen en Binance, que es Ujú. el mecanismo donde yo te bloqueo las cripto mientras tú me dices que tú recibiste el pago. A mí me ha parecido que eso ha sido más bien como la gran innovación de la cual nadie habla. Ese Exactamente. escrow, como que sin ese scroll tuvieras tus criptomonedas en un pendrive, no las tuviera. Diría, ¿para qué voy a tener eso? Ujú. Si no lo puedo intercambiar. Exactamente. Para mí, ese es el valor agregado que tiene toda la tecnología blockchain. Ese es justamente ese scroll. Ok. ¿Ok? Esa tecnología que a mí me permite hacer el intercambio. Esa tecnología que a mí me permite confiar de que yo tengo esto aquí y puedo intercambiarlo. Claro, pero entonces, ¿quiénes son los poderosos ahí? Me parece que el gran poderoso y el gran ganador es Binance o los mercados, los Tot- exchange. Totalmente, ¿Sí? totalmente. ¿Y de dónde tiene, de dónde obtiene la utilidad Binance? De las comisiones. Claro, de que nosotros lo usemos y listo. Es, O sea, entonces, pero es un ciclo que o sea, como que se muerde la cola, como que se ajá. retroalimenta. O sea, vale porque lo usamos y lo usamos y como lo usamos vale. Entonces, no sé, uno nunca sabe en qué momento se puede caer el edificio. Claro, Exactamente. para mí el edificio legítimo o el edificio tradicional también se puede caer. O sea, para mí, yo veo la misma lógica en el otro edificio, Ujú. pero con gobiernos y con estados y con mecanismos legales. Claro, parecieran más robustos, pero yo no estoy seguro de eso tampoco, Gerson. Y parte de esa robustez, ¿ok? Ujú. Si tienes la oportunidad de hacerlo, de Sí, ir físicamente, por ejemplo, a la agencia del venezolano de crédito, la principal, ¿ok? ujú. La principal está en el centro de Caracas, en la esquina de San Francisco, creo que se llama, Ok, donde está la Ceiba, que hace referencia ya, ya, a la sí, Bolsa sí. de Valores de Caracas. Ajá, Ahí está la sede principal del venezolano de crédito. Te hago referencia a esa sí. porque a mí en lo particular me llamó la atención la cantidad de mármol que tiene esa agencia. Esa Mm, agencia fue la agencia principal ok. del venezolano de crédito. Entonces, tú cuando entras, no sé si tú has ido al Empire State, No, no ¿ok? he ido, no he tenido Ok. la oportunidad. Cuando uno entra al lobby del Empire State, Ajá, uno ve mármol, ve robustez, ve solidez, ¿ok? claro. Porque la piedra eso es lo que te refleja, ¿ok? Ok, Te refleja solidez, te ok. refleja aquí hay algo que yo puedo tocar, ¿ok? Sí, sí, Algo sí. material. Entonces, parte de ese mismo espíritu de robustez, de Ujú. esa solidez que da la piedra, es la que hizo en su oportunidad los bancos Sí, para crear sus sedes, ok. ¿ok? Nosotros vemos, bueno, la sede de, volvamos al Banco Central de Venezuela, que es Coño, sí. Premio Nacional de Arquitectura, Sí, es ¿ok? un coloso, además en arquitectura brutalista. O sea, te Exacto, da como una sensación de que, mira, aquí no va a pasar nada malo. exactamente. Tan sólido es que creo que está diseñado para soportar hasta 7, lo que es escala de Richter, 7, un temblor grado 7. Ah, ¿Ok? Es imagínate. una de las estructuras, en su momento fue la estructura que más soportaba Sí. movimientos telúricos en Venezuela. Entonces, parte de esa solidez, Ujú. ¿ok? De la banca tradicional, Sí, ¿ok? Que bueno, nosotros la vemos, o sea, tú la puedes ver, ¿ok? Eso sí, lo puedes ver. Ya en el mundo digital, esa solidez, esa robustez está en justamente esas cadenas de bloque que te claro. dice, bueno, chévere, nuestra operación no solamente está respaldada por el punto A y el punto B que tengo yo, Sí, sino que tu punto A está anidado con varios puntos, sí, ¿ok? Y mi punto B está anidado con varios puntos. Entonces, al final hace esa cadena de bloque que es lo que nos da a nosotros esa confianza, esa sí, solidez. Ahora no es una piedra física, sino es una piedra electrónica, sí. ¿ok? Que es, vuelvo, insisto, es lo que para mí le da valor agregado a Ujú. a todo este sistema financiero electrónico, Claro. ¿ok? Entonces, justamente esa confianza en que el sistema está funcionando, de que la maquinita sigue, el motor sigue prendido y Ujú. no se le va a acabar el aceite,
es que hace que tengamos confianza en que, bueno, chévere, tú no vas a cambiar tu SDT, no lo vas a cambiar por dinero físico porque sabes que en el momento en que tú necesites, Claro. tú vas a poder simplemente hacer el intercambio. Ujú. Cosa que nosotros los venezolanos somos muy particulares en muchísimas cosas. Eh, Antes del año 2019, Ya. había un veto completamente, o sea, hablar de dólares antes del 2019 era peor que hablar de los dementores de Harry Potter, ¿no? Bueno, yo no sé si ahorita también estemos regresando a un escenario un toque similar. Un toque similar, pero voy exactamente a marzo del 2019, Ok. ¿no? Eh, Cuando se da el apagón, Ok, ¿ok? sí, El sí. apagón nacional, Ujú. esos 5 días. El primer día, chévere, todo bien, hacemos nuestras transacciones y Ujú. la cuestión, chévere. Habían todavía baterías, estaban los cargadores, digamos, todavía estaba el sistema financiero común. Sí. O sea, de repente, qué sé yo, bueno, yo tenía que agarrar y cargar mi teléfono, mi punto de venta y la cuestión. Ok, chévere, se daba. Pasa el segundo día, ya se me empieza a acabar el combustible, Sí. se me empiezan a agotar las baterías de reserva que yo tenía. Entonces, ¿qué hizo la gente? Brother, tengo dólares en la mano y necesito comprar pan. Sí. ¿Ok? ¿Qué hizo el panadero? Coño, pana, o sea, chévere, yo tengo la prohibición de recibirte eso, pero yo necesito también comer. ¿Ok? Ujú. Entonces nos hicimos eco de que no era la benevolencia del panadero y del carnicero Mm. que nos hacían poner pan y carne en nuestra mesa, como dijo Sí. Adam Smith hace sopo 200 años atrás, ¿no? Ujú. Entonces no era la benevolencia, sino que, bueno, señores, ahora tenemos que hacer el intercambio. Ah, No le puedo meter un mordisco al billete, necesito comer, ¿ok? sí. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a darse, de hecho, Ujú. algo que se estaba haciendo de manera no legal, porque no lo permitía la ley, Sí. pero forzó a que la gente sacara sus dólares, ¿ok? Para hacer esos intercambios. Y era una situación prácticamente de conmoción nacional. O sea, no había electricidad, ya un tercer día no había electricidad y habían cosas que intercambiar. Entonces, bueno, se dio la necesidad de hacer el intercambio físico de dólares y bueno, al Estado no le tocó otra, sino que mira, señores, ya esto está sucediendo, Claro. yo lo voy a adaptar, ¿ok? Y ya, bueno, empezaron a darse los movimientos legales para decir, bueno, sí, señores, aquí necesitamos poner orden en esto, ¿ok? Gerson, ahí tengo varias preguntas, pero voy a ir rápidamente a otro tema como medio teórico, que es el tema de esta debate que hay entre la existencia o no de bancos centrales. Y por ejemplo, Milei plantea, vamos a eliminar el Banco Central de Argentina, Ujú. vamos a hacer que sean países, por ejemplo, como El Salvador, como Panamá, que, o sea, al final aquí no tenemos algo como una cuestión híbrida con ese modelo. ¿Y qué pasaría si un banco central, por ejemplo, desapareciera? Que tú eres economista, ¿qué opinas tú de esas posiciones encontradas? Mira, aquí yo creo que voy a ser abogado del diablo. Yo, en general, los bancos centrales, tal cual como está concebido actualmente, para mí no van a existir en unos 40 años. Ok, Quizás no sean en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los intercambios internacionales cada vez son más fluidos, ¿ok? sí, ok. O sea, antes te estoy hablando hace 15 años, 15, ¿ok? sí. 15 años, tú para hacer una transferencia de aquí a los Estados Unidos, eran 7 días, Ujú, 10 ujú. días, ¿ok? Que estaba ese dinero dando vueltas ahí en el sistema financiero, validando un sitio a otro, hasta que te llegaba a tu cuenta y todo era una transacción electrónica, ¿ok? Ujú, Estamos hablando de transacciones electrónicas. Hace unos 15 años se tardaba unos 10 días más o menos, ujú. dependiendo de la cantidad, ¿no? No vamos a hablar tampoco de cantidades pequeñas. Vamos a hablar de cantidades grandes, ¿ok? Sí, 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 sí. 100.000 dólares, 200.000 dólares, 2 millones de dólares, ¿ok? Se tardaba. Ahora no. Ahora es cuestión de segundos, ¿ok? Dado el sistema, digamos, Tecnológico. tecnológico de Binance, ¿ok? Hacemos una transacción, estamos hablando por WhatsApp, por Ujú. una videollamada, mira, te estoy haciendo la transferencia
y en cuestión de segundos se valida entre los dos Ujú. sistemas y se te hace efectiva la transacción. Entonces, dado esa dinámica mundial, los bancos centrales tal cual como están concebidos hoy en día, para mí van a desaparecer. ¿Cuál es el problema que yo lo veo, digamos, a nivel teórico clásico Ujú. de la economía con todo esto? Es que la emisión centralizada de dinero para un país es una buena herramienta llevada de manera técnica, pero digamos, a muy elemento técnico. O sea, Ya, decir, por ok. ejemplo, yo necesito ahorita, me voy a poner como los chamos en los colegios, yo necesito ahorita aumentar el crédito, ¿ok? Sí. Si yo no tengo esa potestad de emitir el dinero, yo no puedo fijar tasas de interés, porque la tasa de interés al final es el precio del dinero en el tiempo, Sí. ¿ok? Si yo no lo puedo hacer, si yo estoy atado, por ejemplo, a un sistema que no lo controlo yo, yo no puedo fijar tasas de interés. Entonces, si yo quiero estimular el crédito, si yo quiero estimular el consumo, si yo no tengo la emisión primaria, yo no voy a poder dominar tasas, ¿ok? Claro. Entonces, eso como estrategia o como sistema de política monetaria, yo no la voy a poder tener. Panamá no puede hacerlo, ¿ok? Ujú. Panamá tiene que agarrar y, bueno, chévere, si los Estados Unidos va para allá, bueno, yo acompaño los Estados Unidos. Si los Estados Unidos va para acá, entonces acompaña al emisor primario de dinero. Claro, Entonces, pero también podría ser una lógica de decir, ya nosotros perdimos, o sea, nosotros no somos unos players y realmente el verdadero jugador es la potencia. ujú, Entonces vamos a completamente, ¿sabes? Como a abrirnos de piernas allí a la potencia mundial y que ellos sean los que terminen como tomando las riendas de esto. Que de repente es la misma lógica, por ejemplo, de no tener un ejército, ¿sabes? Yo estaba pensando, por ejemplo, en casos como Costa Rica, que no tiene ejército, y entonces es una lógica de decir, bueno, pero ¿para qué vas a gastar en un ejército si ese ejército igual no sirve para nada? Si a ti te quieren invadir o te quieren, tú no eres un jugador. Mejor ujú. agarra esa plata y ponla en, no sé, en inversión, en educación, en startups, en lo que sea. Y yo digo, bueno, pero tiene sentido, ¿sabes? Como será que los países pequeños y los que no somos jugadores de verdad en el verdadero tablero, ¿por qué de repente no tomar esas decisiones de ser sujetos a los grandes? Exactamente, pero el tema está en que eso nos hace más vulnerables al grande, ¿ok? Ojo, no, Ok, no estoy, yo no soy contraimperialista, porque al final siempre el mundo siempre se ha manejado a través de imperios, ¿ok? sí, Pero es como la economía familiar, ¿ok? Yo no ok, voy a dejar de que mi uso de recursos esté supeditado a lo que diga la conserje del edificio, ¿ok? ok, sí, Es tal cual, ¿ok? Entonces, yo como país, sí, de repente yo puedo agarrar y decir, bueno, la parte militar, bueno, la defensa nacional, obviamente tampoco me voy a dejar invadir por cualquiera, pero yo puedo tener orden ciudadano, ¿ok? claro. Pero fíjate que en eso del militar, incluso Taiwán está haciendo movimientos de que yo no voy a invertir más ustedes tienen que defendernos. O sea, porque al final, ¿cuánto me puedo defender yo? O sea, si China quiere invadirme, ¿cuánto voy a aguantar? Ujú. ¿Cuánto tengo que invertir para de verdad yo solito, como país chiquito, aguantar? Entonces, prefiero olvidarme de eso y dejar que los grandes sean los que decían por mí. Yo no sé, suena como raro, pero a veces me parece que es una lógica que pudiera tener como sentido si uno de verdad no es un jugador. No sé si Sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. pero Y disculpa que lo vuelva a poner. no, 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 tranquilo. Pero ahí entonces está en que, bueno, ok, chévere, yo tengo el poder económico, no el poder económico mundial, pero sí Ujú. por lo menos de proteger, ¿ok? O de garantizar a mis conciudadanos, ¿ok? A las personas que están dentro de mi propio país para hacer un mejor uso del recurso, ¿ok? Ok. También el tema O de sea, términos de por ejemplo, intercambio. ¿qué le pasaría a Panamá, por ejemplo? Si no. O sea, ¿qué podría salirle mal? ¿Qué es lo que le...? Porque hasta ahora siento que, o percibo, que le sale más o menos bien la cosa. Ujú. ¿Y qué podría irle mal en este esquema? Ok,
A Panamá le sucedió algo que en uno de los capítulos de Los Simpson hacían referencia a Cuba, ¿ok? Ajá. Pero, digamos, el paralelismo también sucedió en Panamá. Sí. Panamá llegó a Venezuela, Ok. llegó el control cambiario Ok. y llegó Cadivi. Panamá venía Ajá. por una, digamos, un problema económico, dada su dependencia de los Estados Unidos, Ok. de que ellos son una economía de puertos. Una economía de Ujú. puertos depende de lo que hagan los externos, Sí. ¿ok? Totalmente. Ahora el externo no era los Estados Unidos, los externos no era China por el paso, Ujú. por el canal, sino que llegó un poco venezolano con plata, ¿ok? Ya. Ok. Que inyectaron dentro de la economía panameña la cantidad de dinero que ellos necesitaban. Entonces Ajá. ellos le pasó lo que se llaman esos boom, que para nosotros fue un boom petrolero, pero para ellos fue un boom de venezolanos. Entonces Sí. ayudaron a dinamizar esos problemas económicos que ellos tenían, metieron esa basurita bajo de la alfombra, volvieron a poner la alfombra, ¿ok? Ok. Y ellos lograron pasar O ese sea, pero escollo. qué les pasó cuando recibieron esa inyección de dineros? Ellos empezaron todos esos problemas fiscales que ellos tenían, ¿ok? Ajá. Que bueno, no era suficiente lo que estaban cobrando por el paso De los buques, sí. de los buques por el canal, porque ese era su principal ingreso, o sea, ya no le estaba dando para cubrir todo su gasto nacional. Entonces, bueno, empieza esa inyección Ajá. dada por dineros privados, ¿ok? Sí. Por parte de venezolanos, Ujú, no del ujú. Estado venezolano, sino de venezolanos que empezaron a llevar dinero para allá. Entonces, esos déficits fiscales, esa no, esa no potestad de poder Ujú. agarrar y decir, mira, yo voy a aumentar la tasa de interés, ¿ok? O voy a incentivar, dar créditos, Mm, bajar la tasa de interés mm, para incentivar el consumo, ¿ok? De mis propios locales, ellos no lo podían hacer, ¿ok? No lo podían hacer, ¿por qué? Porque los Estados Unidos más bien estaban tratando de reducir la tasa de ya. interés. Entonces, ¿dónde vino el ingreso? El ingreso vino dado por una situación externa, ¿ok? Lo que se llama un choque externo. Ya. El choque externo fue los venezolanos privados que fueron a invertir allá a Panamá. Ok. Entonces, eso, digamos, metió esa basurita debajo de la alfombra y no permitió ver las costuras que se están viendo ahora con Panamá. ¿Ok? Ah, Entonces, lo sigo, lo entiendo. Vale. chévere. Entonces, claro, ahora vino este tema, digamos, de la nueva presidencia de los Estados Unidos y dice, mira, yo ahora voy a tomar el canal, pues, Claro. ¿ok? Entonces voy a tomarte el canal para, bueno, porque a mí me provoca, pero lo que estás haciendo es volviendo a estar bajo digamos, esa dependencia de un tercero, Claro. porque no, monetariamente no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que también en su momento ayudó a Chile? ¿Ok? En la Ujú. época, estoy hablando de la época de Pinochet, ¿ok? Ok, ok. A Chile a ser el Ujú. fenómeno económico latinoamericano, el poder del dinero, ¿ok? Sí. El poder del dinero a ellos lo ayudó, bueno, señores, también, ¿por qué? Porque se fueron a la parte técnica 100%, de que, mire, señores, ok, la Escuela de Economía de Chicago nos recomendó a nosotros esto, que fue esa formulita, Ujú, lo que ujú, llamaron también los Chicago Boys, que trató de implementarse aquí, pero bueno, después si quieres detallamos de eso. Entonces, eso ayudó, ¿ok? ujú. A que la economía chilena se robusteciera, ¿ok? Se robusteciera ella misma como tal, ¿ok? Se solidificó, es- se llegó a ser una economía bastante estable y después que ellos estabilizaron, que, bueno, pasaron el problema que, bueno, de la dictadura y, bueno, mantuvieron Ujú. digamos, ese espíritu económico, lo mantuvieron, ¿ok? A pesar de que, bueno, pasan a ser una democracia, se mantiene ese esquema económico, este, empieza a crecer, ¿ok? Porque ya tienes una estabilidad. Estabilizaste tu moneda y la estabilizaste porque tenías ese poder dentro de tu economía. El tema está en que esto es muy tentador. El poder del dinero es Claro. muy tentador. Porque lo controlas todo. Exactamente. Entonces, oye, mira, a mí me gusta súper ese teléfono. Mm. Vamos a volver el ejemplo del teléfono. Pero mi restricción presupuestaria no me deja. Pero si yo tuviese el poder, una varita mágica, agarrar y ponerle más ceros a mi cuenta, o sea, es muy tentador. ¿Ok? Sí. Es muy, muy, muy tentador. Por eso es que tú tienes que tener
al frente o tienes que tener en la otra acera gente que te haga contrapesos. De Claro. que agarre y te diga, bueno, señor, usted va a ponerle un cerito, pero un latigazo o un corrientazo a que no lo haga. Por Claro. eso es que es muy importante para los países que tienen esa autonomía el Ujú. tener un contrapeso Claro. del otro lado. ¿Ok? Es esa. Los mexicanos lo llaman el chamuco. ¿Ok? Ok. El chamuco es este diablito que te invita a echar vaina. Ujú. ¿Ok? Pero tú tienes que tener a tu otro diablito aquí que te diga, mira, pana, o sea, si tú te pasas de trago, la vas a pasar mal el día Sí. siguiente, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo importante, sobre todo de tener esa autonomía en poder hacer el dinero. O sea, tú tienes que tener ese contrapeso siempre de que te diga, mira, pana, o sea, no lo hagas porque acuérdate que estas son las consecuencias. Sí. ¿Ok? Eso es lo importante, tener esa autonomía del dinero, porque ciertamente te va a permitir crear beneficios, ¿ok? Ujú. Crear bienestar, que al final para eso es que se crean los estados, para hacer ese bienestar más común dentro de la gente. Pero, brother, hay gente que le va a gustar vivir en la calle y ser mendigo. Claro. Y tú tienes que respetarlo también. ¿Ok? Entonces eso es, digamos, ese es parte de sí, chévere, está bien hacer los bancos centrales, Ujú. pero los bancos centrales no pueden ir solos por la vida. Tienen que tener su gente que esté al frente haciendo lo que se llama una contraloría, ¿ok? Claro. Haciendo una supervisión de que usted tiene este capital y si se va a gastar más, tiene que rendirle cuentas a alguna persona. Claro, y volvemos entonces al origen político de todo esto y que Ujú. ahí en realidad está la raíz del problema. O Sí, sea, acuérdate que hay, digamos, en economía se habla de política económica, ok. ¿ok? Que no es economía política, que son dos cosas Ujú. diferentes. Ujú. La política económica, la política monetaria y la política cambiaria, ¿ok? Ok. Entonces esos son tres círculos que están siempre entrelazados uno con lo otro, ¿ok? Se dice normalmente que hacer política económica es tratar de aplanar un cuero seco. ¿Ok? Tú agarras y lo pisas Ujú. por un lado y se Ujú. levanta por el otro. Porque es así. Entonces, ¿qué es la idea? No lo vas a aplanar, sino que vas a tratar de que en algún punto esté lo más plano posible. Sí. ¿Ok? Porque siempre vas a estar en ese trade-off. En Ujú. ese, bueno, chévere, aumento tasa, pero el tema del aumentar de tasas me produce temas inflacionarios también, pero yo puedo permitirme cierto nivel de inflación porque eso me va a ayudar a aumentar la producción, porque entonces ese aumento de producción me va a ayudar a mí a estimular el consumo en algún punto. Entonces, es Claro. siempre ese. Y claro, volviendo al tema técnico, tú tienes que ser técnico, Ok. ¿ok? Tienes que ser, en estos casos es como los médicos, brother, Ujú. ¿ok? Si usted tiene apendicitis y usted no se la ataca en el momento, o sea, eso va a pasar a peritonitis y eso lo sabemos. Y de peritonitis puede pasar a la muerte. Si usted no hace la operación de apendicitis, al momento que tiene que hacerlo, usted ya sabe las consecuencias. Pero ahí no es que, ay, no, mire, es que la persona me cae, donde tiene donde se va a hacer la incisión, tiene un tatuaje bellísimo que es un Dalí y yo no puedo porque yo no voy a intervenir el Dalí. Se te va a morir el paciente, ¿ok? Entonces ahí estás sopesando el criterio emocional o el criterio o otros criterios, digamos el criterio político para no seccionar el tatuaje, ¿no? Esa sería la política. Tú estás sopesando el criterio político sobre un criterio técnico. Se te va a morir la persona. Ya que dijiste que funcionaba como un médico y una enfermedad, puedes hacer un diagnóstico de la situación económica en la que estamos hoy, partiendo de que eres un jubilado del Banco Central y todos estos desajustes cambiarios que estamos teniendo y decir, bueno, ¿en dónde estamos? Para luego de repente meternos en la parte de la conversación que también dijimos que íbamos a conversar, porque tú eres una persona que viene de la bolsa de valores y ver cómo de repente esto pudiera ser o no un paliativo a esta enfermedad, si se pudiera llamar así. Ok, bueno, no vengo de la Bolsa de Valores de Caracas. Yo soy inversionista dentro de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Ok? Ok, vale. Chévere. Conozco la Bolsa de Valores de Caracas. Bueno, Listo, vale, perfecto. tengo a gente conocida dentro de la bolsa, dentro del sistema del mercado de valores como tal, ¿no? Eres broker. No soy broker porque aquí no se usa la figura de broker. Ajá. Lo que tengo es la licencia como asesor de inversión.
Perfecto. avalado por la Superintendencia Nacional de Valores. ¿Ok? Ok. Y eso lo obtuve ya después de estar jubilado, porque como empleado público no puedo Sí. acceder a la licencia como asesor de inversión o como corredor de Claro. títulos públicos de valor. ¿Ok? Conflicto de intereses sería. Exactamente, un Claro. tema de conflicto de intereses y mucho más estando donde estaba, Sí, ¿no? Es sí, un claro, por Banco supuesto. Central, entonces hay un tema ahí de conflicto de intereses. Entonces, el diagnóstico de la economía, yo no me iría tanto a la economía como tal, sino de los venezolanos Ujú. que hacemos vida económica dentro del país, ¿ok? Perfecto. El diagnóstico es que aquí todo el mundo responde a incentivos. Sí, ok. Bueno, pero eso es una regla para toda la humanidad. Es para toda la humanidad, el problema es que a veces se nos olvida. Ok, ¿Ok? ok. Se nos olvida en qué sentido. Este, volvamos al ejemplo del iPhone. ¿Ok? Ajá. $1,000 tú dices que cuesta el iPhone. ¿Ok? Ujú. Chévere. Yo te doy los $1,000, valido el precio. Sí. ¿Ok? Volvamos. No son 1,000, son $20,000. ¿Ok? Ok, vale. Chévere. Entonces, vamos a ese tema de validación. Sí, Para mí cuesta muchísimo, o sea, valen más mis $20,000 que el teléfono. claro. ¿Ok? Yo me quedo con mis $20,000, entonces ahí empezamos a negociar. Si yo soy el único comprador, ¿ok? Ujú. Tú de repente agarras y me dices, bueno, no son 20,000, son $15,000. Lo acepta. Entonces ahí Claro. empezamos a hacer. Entonces, ¿por qué el tema de los incentivos? ¿Ok? Ujú. Porque aquí estamos muy acostumbrados a decir, no vale, es que él es un ladrón. Él es un ladrón porque me está cobrando tanto por hacerme ese servicio o por darme ese producto. Sí. Brother, pero no es el ladrón, ¿ok? No es que es el ladrón, sino que él simplemente tiene una expectativa y al momento en que tú validas, ¿ok? Hacen el intercambio, tú estás Ujú. validando esa locura que puede parecer, Sí. ¿ok? Entonces, por eso es que todos respondemos a incentivos. O sea, si de repente el incentivo ahorita está en agarrar y quitar esta terraza donde estamos ahorita, Ujú. ¿ok? Y es más beneficioso agarrar y hacer una biblioteca acá, hacer un alquiler de cómics japoneses, Sí, ¿ok? Yo lo voy a hacer, ¿ok? Voy a claro. quitar estos cafés, este café bien bueno que nos están sirviendo acá, Sí, gracias, ¿ok? aroma. Sí, está genial. Divino el café. Está genial ese café. Entonces yo voy a cerrar esto, ¿ok? Así sea el mejor café del mundo, Ujú. porque resulta que todos los chamos que están en los colegios alrededor de aquí, toda esta gente de la urbanización, lo que quiere es leer cómics japoneses, ¿ok? Sí. Y el único sitio en Caracas o en Venezuela es esta. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo? Oye, pana, este café, no sé dónde lo cultivan, está genial, ¿ok? Está genial. Ujú. Pero ahorita el interés o el incentivo que hay es cómics. Claro. Entonces yo elimino todo este espacio, no vendo café, ¿ok? Sino que voy a hacer una biblioteca de cómics japonés. Entonces, por eso es que es parte de ese diagnóstico del Ujú. venezolano. O sea, yo ahorita estoy cursando el doctorado en economía en la Central, ¿ok? Y parte de esa tesis que me gustaría desarrollar es justamente el tema de el desarrollo de una teoría económica del venezolano, pero tiene que partir de un diagnóstico de cómo es el venezolano, ¿ok? De a qué incentivos responde el venezolano, que es muy diferente, a pesar de que tenemos muchas cosas culturales con los colombianos, Sí. con los ecuatorianos, pero hay unas particularidades del venezolano que responde a ciertas cosas. El éxito de la venta a cuotas, ¿ok? Sí. Cachea ha sido un exitazo, ¿ok? Porque este, una empresa está creyendo en que la gente va a pagar. Gerson, tengo una pregunta. Disculpa que voy a hacer un inciso de cachea, pero en estos días la estaba viendo y dije, todo el mundo está aquí. Esta gente pronto va a decir 2% de interés y todo el mundo lo va a pagar. ¿Eso puede pasar? Pudiera, más no, ¿ok? Ok. Porque, digamos, la autorización y lo que hizo que Cachea se expandiera como se expande es Ajá. que no hay intermediación financiera, ¿ok? Ok. No hay financiamiento. Él Ok. simplemente lo que es un intermediario Claro. entre un vendedor y un comprador, ¿ok? Y el pago va a ser a cuota. Y por esa cuestión yo te voy a cobrar una comisión. Claro, yo sé, porque ellos le están cobrando la comisión a los
a los negocios. Exactamente. Pero yo me puse a pensar, ¿qué pasaría? O sea, ¿quién les dice que no? Digan, ahora vamos a cobrarle 1% a las personas. Y las personas todas lo van a pagar. Y en ese 1% va a haber muchísima plata. Exactamente. No lo pueden hacer por un tema legal. ¿Ok? No lo pueden hacer Ah, por ok. un tema legal porque ellos están autorizados simplemente es de hacer esa operación de cobranza. Al final, ¿ok? Si tú te pones a analizar bien cuál es el negocio de Cachea, Una empresa de Cachea cobranza. es una empresa de cobranza. Ok. Simplemente está garantizando de que la persona, el comerciante va a obtener su dinero, Sí. ¿ok? Y el usuario va a obtener el bien. Y ellos Mm, simplemente están en el medio, ¿ok? Para garantizar la cobranza de claro. que la persona que se va a llevar el bien le pague a la persona que le está vendiendo el bien. ¿Qué faltaría para que ellos se conviertan en una empresa financiera? O sea, prácticamente en un banco, pues. O Una sea, fintech, ajá, en ¿ok? una fintech. Exactamente, una empresa de tecnología financiera. Hace falta, bueno, ellos tienen que cumplir la parte legal de presentarse como una fintech, ¿ok? Ok, Y tener las garantías, porque entonces ahora viene el tema de garantías, ok, ¿ok? Tienen que buscar, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen que buscarse un banco que les sirva a ellos o un financista que esté detrás de ellos, un capital, ¿ok? ok, Como un banco, como una empresa de seguros, como una casa, una casa de bolsa, que ellos tienen que tener un capital. ok. ¿Ok? Entonces ellos tienen que tener un capital para ellos garantizar, ¿ok? Vamos a ponerlo, esa intermediación, porque ellos tienen que, ok, chévere, yo te voy a cobrar a ti el 1%, ¿ok? Sí. Como cliente, pero, ajá, ¿qué voy a hacer yo con ese 1%? Entonces lo voy a repartir todo entre mis clientes, entre mis accionistas y todo eso. Entonces hay una estructura Mm, que ellos necesariamente tienen que construir, ¿ok? Y tienen que pedir los permisos, en este caso sería a la Superintendencia Nacional de Bancos, a la SUDEBAN, que los autorice a ellos como fintech. ¿Y Para lo ellos. ves plausible o es una locura lo que te estoy diciendo? No, 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 es totalmente plausible. Me parece Es que es como un movimiento casi que natural. natural, Sí, que sí, eso sí. va a suceder. Sí, el tema está en que ellos tienen que hacer todo lo que dice la ley, ¿ok? Claro. No se pueden, porque entonces ha sucedido, Ujú. ¿ok? Gente que trata de hacer esto fuera de la ley Sí, y de una vez le cae el superintendente, ok. decirle, mira, tú no tienes licencia para hacer eso, ¿ok? Sí. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta las personas que están viendo a Cachea como que, bueno, el paso natural sería este. Bueno, no, el paso natural es que usted tiene que cumplir con lo que establece la ley, porque sí, ciertamente, y por eso Ujú. el tema de Cachea, Sí. la, tu generación prácticamente no vio el crédito. Entonces, como mucha gente, o sea, hubo un periodo de tiempo que no existió el crédito Ujú. dentro de nuestra economía, ¿ok? Que esa es una de las cosas que yo digo, echando broma, pero muy en serio, que eso yo creo que sería el único beneficio de todo este desastre económico es que nos enseñó a vivir sin crédito. Claro. La vida es posible sin crédito y eso nos los enseñó a vivir, ¿ok? Sí. Tenemos esa enseñanza, pero ahora que tenemos esta facilidad de esos pagos en cuotas, la gente se sintió así como que, wow, están creyendo en mí. Sobre todo la gente más vulnerable económicamente hablando, Sí. ¿ok? Están creyendo en mí, no tengo que ir a un banco a rogarle al banco que me dé un crédito. No, señor, o sea, agarro mi teléfono, descargo una aplicación, pido un crédito para comprar una cuestión básica y a medida que yo voy haciendo mi crédito, que voy pagando mi crédito, voy aumentando mi Claro. poder adquisitivo, mi capacidad de endeudar. No es de endeudarme, sino de pagar en cuotas. Claro. Y parte del éxito de ellos es que la tasa de morosidad es muy, pero muy baja. O Claro. sea, aquí Venezuela en su mejor, Increíble, ¿no? ¿Quién lo diría? porque es un tema de confianza, es un tema que la gente está respondiendo incentivo. Sí. ¿Qué es lo que piensa la gente muy humilde? O la gente que está viendo Cachea, que me parece genial, que hay mucha gente que lo está viendo como parte de su flujo de caja dentro de su emprendimiento. ¿Ok? Por Ok. ejemplo, la gente que vende chucherías en un kiosco. Sí. ¿Ok? Compra la mercancía, Ujú. tienes 15 días para pagarla y en vez de agarrar y pagarle esos 15 días al proveedor, se lo estás pagando Cachea, que no te está cobrando intereses. Y de paso te lo está pagando. Sí, pero ahí también está jugando el desbarajuste cambiario. No tanto el desbarajuste cambiario, sino que son las condiciones que estás O sea, respondiendo incentivos. O sea, porque de repente ese que vende las chucherías, de repente también pudiera tener 15 días para pagar con un proveedor, de repente, Ujú. pero Te lo exigen en efectivo, en efectivo, entonces ¿ok? no me conviene. No te conviene. Entonces Claro. está
¿Cuál es el incentivo ahí? Bueno, mira, está esta gente que Sí, de paso, yo le puedo hacer una transferencia en bolívares al tipo de cambio equivalente al momento que yo le voy a pagar, y si sí, yo le cancelo antes, mucho mejor. sí, ¿Ok? Entonces tengo, en este caso, claro, de esa línea de 15 días, si yo tengo la línea de 45 días, muchísimo mejor. O sea, claro. de repente, oye, me hacía falta una neverita para Ujú. yo vender. Ahora no vendo la agua, sino que le tengo que meter en una cava como hacía antes, comprar hielo todos los días, sino que ahora voy a un sitio, busco la neverita, Sí, ¿ok? Y la pago en 45 días. claro. Entonces mi flujo de caja, no veo comprometido mi flujo de caja de mi mercancía. Y entonces ahora yo agarro y compré mi neverita y ahora estoy vendiendo muchísima más agua. Claro, Gerson, pero estás planteando un escenario que es el ideal, que es el crédito utilizado para la producción. Pero en general, esto es un crédito utilizado para el consumo. Y me da la sensación que el crédito utilizado para el consumo realmente es un ciclo vicioso para el consumidor donde te jodiste. Exacto. Entraste y no puedes salir. Es que ahí está justamente el beneficio que nos mostraron el vivir sin el crédito. Claro, Vivimos sin crédito durante muchísimo tiempo. No había nada de crédito, no había opción de crédito. Lo único eran los prestamistas, y los prestamistas, bueno, de claro, paso no. que están al margen de la ley, es un tema el del riesgo, o sea, el riesgo lo miden demasiado elevado y la tasa de interés es extremadamente elevada porque hay mucho riesgo de parte y parte. Sí, sí, ¿Ok? sí. Es un tema de riesgo. Entonces, el tema de el uso del crédito. Y ahí es donde está grande parte del problema, incluso lo que estábamos hablando al inicio, que era el tema de la deuda Sí, de los gobiernos. sí, sí, ¿Ok? sí. Hay un tema que, bueno, sí, chévere, me hace falta aumentar el gasto público, aumento el endeudamiento. ¿Por qué? Porque controla la tasa de interés, entonces lo que se llama el costo de la deuda, Sí, que es la tasa de interés, yo agarro y bajo las tasas de interés y simplemente agarro y digo, bueno, ahora esta deuda me va a salir mucho más barata. claro. ¿Ok? Porque tengo el poder de bajar la tasa de interés. Ujú. ¿Ok? Entonces el servicio de la deuda me sale mucho más barato y yo tengo ese control. Sí, ¿Ok? Pero entonces ahí está el tema del uso del crédito. Yo estoy usando el crédito para comprarme una camisa, claro. ¿ok? Que la camisa va a ser consumo final, o resulta que con esa camisa yo ayudo a tener una mejor imagen y esa mejor imagen me va a generar mi ingreso. ¿Ok? Mm, Entonces bueno, sí. ya Ok, ahí no es consumo final, claro. ¿ok? Ujú. Sino que ese vestirme bien está ayudando a reforzar mi imagen, ¿ok? Y ese refuerzo de imagen está ayudando a que yo obtenga un mayor ingreso, Sí, ¿ok? Entonces, el tema de los micrófonos, ¿ok? Chévere, yo agarro y consigo un crédito para comprar los micrófonos porque yo estoy usando los micrófonos para generar más valor, sí. ¿ok? Entonces, o por el otro lado, estoy usando el crédito, que es el crédito mal habido, ¿ok? Ujú. Estoy usando el crédito porque voy a verme beneficiado por los spread cambiarios y por la tasa de pérdida de valor del dinero, por la Sí, inflación, sí, sí. ¿ok? Entonces, en el momento en que yo agarro y uso el crédito para aprovechar una situación, para aprovechar el incentivo de agarrar e irme a un mercado a comprar una divisa, porque yo sé que ese crédito que yo voy a obtener se lo está llevando la inflación. Sí. Entonces, ahí yo estoy respondiendo a otro incentivo. ¿Ok? Que fue lo que pasó en Venezuela durante tantos años. O sea, Es era fácil agarrar un dinero de crédito, convertirlo en dólares, vender ujú, esos dólares, pagar el crédito y tengo una ganancia. Se podría llamar una... una protección, Ok. pero una protección absurda. ¿Ok? ¿Por qué es absurda? Porque si tú estás viendo que la pared está al frente, tú tienes que irte frenando, ¿no? Para evitarte darte el golpe con la pared. Ok. ¿Ok? ¿Es absurdo en qué sentido? En que mucha gente ha tenido que agarrar y vender esos dólares hoy para poder comprar cuestiones básicas. Ok. ¿Ok? Listo. Porque el momento en que hubo controles de precio, ¿ok? Que para conseguir cuestiones básicas te los vendían a 3 y 4 veces a lo que tú sabías que costaba en Amazon, por Sí, decir sí, algo, sí. pero entonces había un tema de restricción de que no podías traerlo por Amazon, entonces una cuestión que te costaba $1, tú la terminaste pagando en $5. Claro. Entonces, Pero también pasa eso en cachea. O sea, hay demasiados ítems que, porque los estoy pagando a crédito, cuestan el doble de lo que puede costar en la tienda de al lado que no tiene cachea. Pero como no tengo el dinero completo, recurro a la herramienta y al final no es un interés que estoy pagando, pero sí un sobreprecio que es prácticamente igual como si fuera intereses a cuota. pero alguien te está obligando a ir a esta No, tienda. por supuesto que no. Incentivos. Claro. Ahí está el incentivo. Entonces, tomando tu ejemplo, mi incentivo, ¿cuál está? Oye, tengo $20
y lo que me cuesta, o sea, por ejemplo, lo que quiero comprar cuesta $80. Lo que Sí. tengo son $20 nada más, ¿ok? Entonces, en esta tienda me cuesta $80, pero en la tienda de al lado me cuesta $120. Pero resulta que con $20 yo puedo acceder a ese bien, Sí, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, no voy a esperar reunir los otros $60 que me hace falta, sino que me voy directamente y hago el consumo acá, claro, ¿ok? Entonces, pero yo al final la decisión la estoy tomando yo, claro. ¿ok? Digamos, y eso es parte de ese absurdo que estoy comentando. Sí, Nadie nos está obligando en ese claro, momento, ¿ok? claro, A tomar ese crédito. claro. Mira, yo, y no es por el yoísmo, ni por la cuestión, ni por resaltar la moralidad, porque al final yo también viajé con Cadivi, ¿ok? Sí, 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 sí. Porque nos gustó, pues, nos Claro. gustó ese incentivo. Pero yo con el tema de estos créditos que llamaba el Ujú. banco y te insistía, mira, aquí tienes un crédito por tanto, venga a firmarlo. Yo les decía que no, Ok, ¿ok? Yo de esos créditos, y mis amigos si de repente ven esta cuestión, se van a reír de mí, porque yo me molestaba muchísimo con ellos, en que, brother, o sea, tú no estás viendo el mal que le estamos haciendo a nuestro país, ¿ok? claro, A nuestra economía en agarrar y aceptar eso. Sí, chévere, la inflación se lo va a llevar. sí. Te estás protegiendo, ok, no hay manera de ser productivo, ok, pero eso tiene sus consecuencias. Eso, Oye, pero ahí entra un toque de teoría de juegos y es como que si entonces todos los demás jugadores de esta teoría de juegos sí obtienen el beneficio y yo no, pues yo soy un jugador que por pensar en el, ¿sabes? Por pensar en el colectivo y en el bien social, dejo de beneficiarme en corto y los otros sí se benefician, entonces pues termino yo en esta teoría de juegos perdiendo en el juego. perdiendo en el juego, pero me siento bien conmigo. Y entonces ahí vamos a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, Ok, ¿ok? De ok, que yo me siento bien conmigo mismo, ¿ok? vale. Yo puedo estar, oye, sí, ciertamente, yo no aproveché esos créditos, yo no aproveché en esa oportunidad, ¿ok? Sí. Pero en ese momento yo sí alzo mi bandera y digo, yo no soy culpable de eso, porque yo dije que no, ¿ok? Bueno, pero Gerson, ¿y qué hago con eso? Yo me siento bien conmigo. Bueno, está bien. Es un tema personal. Creo que tiene valor. La verdad es que no sé si tiene valor económico, pero tiene un valor intrínseco y psicológico que también Exactamente. no debe ser menospreciado. Exactamente. Es Sí, como el incentivo a cualquier acto de corrupción, ¿ok? claro, Porque es una escala mínima, es una claro. escala mínima de corrupción, ¿ok? Ujú, Pero en ese momento yo no fui copartícipe de esa fiesta, claro. ¿ok? A mí me invitaron a la fiesta, yo tenía mi entradita, ¿ok? Sí. Mi wonky cupón Ujú, para ir ujú, a la fiesta, pero yo dije, no, brother, o sea, yo sé las consecuencias que tiene eso. claro. ¿Ok? Ok. Yo sé las consecuencias que tiene para el país eso. Yo no voy a participar. Entonces, sí, ciertamente, estoy siendo subóptimo, Sí, ¿ok? En términos, digamos, de teoría de juegos, no estoy siendo óptimo en el momento, claro. ¿ok? Porque todos los demás jugadores decidieron, en teoría de juegos le dicen como cheat, como Ajá, apostar. apostar, pero agarrarse la plata. Ajá. Y tú no, entonces tú perdiste todas tus moneditas. Vayan al capítulo 1 que hablé de teoría de juegos. Capítulo 1. Parece que me puse muy denso y no les gustó. Pero. No, no, está bueno, está bueno. Ajá. El tema de teoría de juegos, porque es un juego, en mi caso, es un juego no cooperativo. Exacto. ¿Ok? Yo no estoy entrando dentro, pero no estoy obteniendo el beneficio económico, pero sí Claro. estoy obteniendo un beneficio moral. ¿Ok? Ok. No me estoy yendo por uno de los sesgos de comportamiento, que es el comportamiento gregario. Ya. ¿Ok? No estoy siguiendo la masa, porque en mi caso yo sabía las consecuencias y tengo un componente moral alto. Ok. ¿Ok? Ojo, yo no me quiero vanagloriar y la tema, o sea, yo no voy a estar el 19 de octubre que lo van a canonizar, olvídalo, o sea, Ya. yo soy humano, pero digamos que moralmente yo no me sentía bien participando En esa dinámica. en esa dinámica, Sí. ¿ok? Chévere. Entonces, claro, yo no coopero, o sea, no entro dentro de ese juego cooperativo, no sé, no me vi beneficiado Claro. económicamente en ese momento. No, no. En teoría de juegos, tú eres el que estás cooperando para el juego mayor, que es el juego del país. Y ellos están cheating, están haciendo la trampa. Ajá. Entonces, pero en teoría de juegos, si todos los players hacen trampa y uno no, ese pierde. Ujú. Porque para que
terminen medio ganando todos deberían hacer trampa. Exactamente. ¿Sí? Sí, pero hay un tema moral, que eso no lo mide la teoría de juego. No lo miden, exacto, que ahí es las limitaciones de esto. Exactamente, ahí están las limitaciones, por eso es que yo me voy más hacia lo que lo conversamos en alguna oportunidad, más hacia lo que es la economía conductual, ¿ok? Claro. Hacia las finanzas conductuales. Hay un tema de la presión social, Claro. ¿ok? El comportamiento gregario, Sí. ¿ok? De que todo el mundo lo está haciendo, oye, porque tú no lo vas a hacer si tú te vas a ver beneficiado también. Entonces, o sea, Claro. yo tomo la decisión, pues hay también un componente moral. Tú sabes que en el dilema del prisionero, Ajá. yo siempre lo pongo así, y es como una resolución, esto lo inventé yo, de verdad, no lo leí en ningún lugar. Es como que, bueno, ¿y qué pasaría si en el dilema del prisionero, el prisionero fuera mi hijo? Ajá. Como que yo desearía, o sea, yo quiero que él gane. ¿Me explico? Ok. O sea, si estás al dilema del prisionero, quién Ujú. sale de la cárcel, entonces si yo confieso o tú confiesas o los dos confesamos, Sí, sí, sí. no, yo no quiero, yo lo que quiero es que mi hijo salga de prisión. O sea, que este chamo, o sea, yo voy a hacer lo... ¿Y qué pasa si él dice lo mismo? Yo pienso que yo lo que quiero es que mi papá salga. Bueno, entonces ahí los dos ganamos porque los dos decimos cooperar. Ujú. Y es la forma, y yo siento que socialmente, claro, creo que estamos un poco lejos, y esto ya entra en un toque como místico, espiritual, pero pudiéramos llegar como sociedad a pensar así, a decir, bueno, ¿qué pasa si yo pienso más en el bien del otro y el otro también piensa en el bien mío? Bueno, ahí necesariamente en teoría de juegos viene un equilibrio en la cual ganamos como sociedad. Noruega. Bueno, ahí está, sí. El ejemplo, Noruega. Es verdad, es verdad. Noruega, ellos decidieron, mira, brother, no voy a llamar a Daddy Yankee, no Ajá. voy a llamar a Wisin y Yandel, no voy a armarme el mega fiestón en Margarita, Sí. ¿ok? Sino que, bueno, chévere, voy a celebrar mi cumpleaños en la terraza de mi edificio, en el salón de fiesta de mi edificio. Claro. Compro unas bebidas, pongo una cornetica, ¿ok? Y ahí está la música. Ya. Hago mi fiesta, hice Sí. mi fiesta, pero no me gasté toda la plata porque resulta que yo quiero seguir haciendo esta fiesta todos los años. Todos los años, ¿Ok? correcto. Entonces, más bien ahorita Noruega tiene un problema, chamo, que es cómo se gastan esa cantidad de plata. Verga, el tipo de problemas que quiero tener yo. O sea, los intereses que le genera Ajá. ese fondo anual son 200. En estos días estaba viendo Y eso genera un desequilibrio en la economía. no genera un desequilibrio, pero al final, el problema ahora tuyo va a ser que tienes que, o sea, ¿dónde vas a gastar esa cantidad de plata? ¿Ok? Ok. Entonces, los intereses solamente eran 233 mil millones al año, Ok. lo que generaba ese fondo. Ok. ¿Ok? Entonces, dividiendo eso entre la cantidad de gente, era una cantidad de plata exorbitante. ¿Ok? Wow. Y ellos igualito decidieron como sociedad, Ujú. igualito agarrar y decir, bueno, chévere, yo una parte lo va a subvencionar, la parte de seguridad social, los hospitales, una parte lo va a subvencionar el Estado y otra parte, cóbramelo. Claro. ¿Ok? Porque se pusieron todos de acuerdo. Ahí hay un tema de equilibrio De general, Nash, el equilibrio de Nash. un equilibrio de Nash. ¿Ok? Ok. Hay un equilibrio general Ok. que se está dando en beneficio del colectivo, porque no nos estamos gastando, o sea, no nos estamos gastando el ingreso como tal, sino que vamos a gastarnos los intereses de un ingreso que ya nosotros generamos hace un tiempo. Claro. ¿Ok? Entonces, sí, se le está creando ahora un problema, pero para ellos, digamos, visto desde la óptica externa, es un problema, pero más bien es un tema de que el resto del mundo sabe que ellos tienen esa capacidad de compra o esa capacidad de gasto y puede haber algunos incentivos de que, mira, Noruega, vente para acá, para Venezuela, brother. O sea, noruego, Claro. vente para acá, ok. O venezolanos que contribuyeron a eso, porque con el tema del 2002 y toda esa cuestión, hubo venezolanos que fueron a Noruega Sí, sí, a porque es contribuir, petrolero, claro. a contribuir a la expansión petrolera. Bueno, mira, vente para acá, para Venezuela. Claro. Como dice la canción, vente para el sur. ¿Ok? Claro. Vente para el sur. Y entonces parte de vente para el sur es que, ajá, ¿qué te voy a ofrecer? Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué te voy a ofrecer? Bueno, ahí es donde entra el tema del mercado de valores. Ok. ¿Ok? ¿Qué te está ofreciendo ahorita el mercado de valores? Bueno, sí, hay un tema de explosión, por llamarlo, o reactivación en el tema de movimiento de precios, ¿ok? Ujú. Pero el mercado de valores también está respondiendo a la misma velocidad y un poquito más, ¿ok? Sí. Está respondiendo un poquito más, Ok. ¿ok? Estamos hablando de que hace un par de días, no, ayer, con el cierre de ayer,
ya la variación del índice nacional, el índice bursátil Caracas superó el 200%, 202 y tanto por ciento en lo que va de año. Ok. ¿Ok? Chévere. Entonces, si nosotros agarramos y vemos la medición que podemos hacer cualquiera Ujú. de los precios que van, Sí. ¿ok? Si vemos al precio del dólar, por Ujú. llamarlo el dólar BCB, Sí. ¿ok? Está por debajo del 90%, ¿ok? Está cerca del 89, 92%. Ahorita no tengo el dato exacto de lo que va. Pero Ya. el mercado de valores, el índice, ya va encima del 200%. Es decir, que los bolívares que tú pudiste haber invertido a finales del año pasado o principios de este año, ¿ok? Ujú. Ya se te están remunerando, tomando el indicador como el índice, ya se te están remunerando 2 veces por encima de lo que va la tasa de variación del tipo de cambio. Entonces, ese 20 para el sur es, aquí también tú puedes obtener rentabilidad. El tema está en que los incentivos, y vuelvo al tema de los incentivos, el incentivo es que, oye, vale, lo que pasa es que Venezuela, tú sabes, Claro. todavía no está así como que todo estabilizado. Pero bueno, hay indicadores, por ejemplo, el mercado de valores te está ofreciendo indicadores que te dicen, mira, a pesar de, en términos nominales, nosotros vamos creciendo. ¿Ok? Hay un crecimiento de precios. Ok. ¿Ok? Y si de repente anualizamos ese dato, wow, o sea, podemos hablar de un 400%. Que si lo llevamos a términos reales, tomando el tipo de cambio oficial, hay activos, hay acciones que están superando el 100%, anualizado, ¿ok? En dólares. Que eso no te lo ofrece nadie en el mundo actualmente. ¿Ok? Claro, pero hablaste oficial. O Ajá. sea, entonces lo comparo con los mercados paralelos, No, no, no. todavía sigue dando. No, sin compararlo con términos paralelos, porque, digamos, ahorita no hay una referencia exacta, ¿ok? En términos paralelos. Vamos a irnos a la referencia exacta que es, Para mí la referencia exacta del mercado paralelo es Binance. O sea, eso es. ok, O sea, a mí no me importan las aplicaciones, no me importa nada. Me importa un sitio donde yo puedo ir ok, con con unos bolívares y adquirir una cosa que aparentemente parece un dólar porque está anclado. ujú. Entonces yo establezco que ese es el valor. Ok, podríamos hacer el ejercicio, ¿ok? Si Ajá. quieres, después que terminemos de grabar, podemos hacer el ejercicio con ese indicador, Con ese ¿ok? indicador. Ok. A ver si en términos reales de ese indicador también hay una rentabilidad positiva, ¿ok? Claro. Porque yo puedo hablar en términos nominales, perdón, sí, en términos nominales puedo hablar de que, bueno, hay crecimiento, pero es un crecimiento de precio, ¿ok? Exacto. Entonces, siempre es chévere agarrar y llevarlo a una referencia real. O sea, por eso Claro. hablo del tipo de cambio oficial, Sí. que en términos reales si hay un crecimiento, si hay una rentabilidad de manera real de esos bolívares medidos con el tipo de cambio. Bueno, y si no es rentabilidad, al menos es protección. Patrimonial, Protección, exacto. exactamente, estás protegido. Sí, ¿Ok? sí. Y lo otro, que es otro de los beneficios que tiene el mercado de valores como tal, es que ese es un activo que te pertenece. ¿Ok? Ok, Y está en una caja de depositaria. ¿Ok? ok, ok. Entonces, eso forma parte de tu activo. Ya, Tú agarras y puedes decir, bueno, ¿cuál es tu situación patrimonial? Lamentablemente con Binance claro. No, sí, no. o sea, tú puedes decir que tiene, pero legalmente no está respaldado. ¿Ok? Claro, Está en, digamos, la creencia o la formación que tenga la otra contraparte para tú validarte que tú tienes eso y claro, decir que eso es real. Pero aquí no. Aquí hay claro. un Sí, esto sistema, existe. ¿ok? Hay una superintendencia Claro. y hay. Volvemos a lo del mármol. Exactamente, volvemos Claro, al mármol de la Agencia del Venezolano de Crédito, ¿ok? claro. Porque hay o sea, hay unos mecanismos, hay unos organismos que Sí, están supervisados que te dicen a ti, usted es accionista de esta empresa, ¿ok? claro. Y igualmente, tú agarras y puedes irte a la empresa directamente y pides un corte de los accionistas a ese momento Ya, y tú puedes también demostrar, mira, yo soy accionista de esta empresa porque estoy dentro de la. Pido el claro. corte y estoy dentro. O sea, yo formo parte del capital. Sí, ¿Ok? Cuestión que no lo puedo demostrar tan fácilmente con Binance. exacto. ¿Ok? O con Entonces, cualquiera de estos mecanismos digitales. exactamente, que allá es donde Claro. yo voy cuando agarro y le digo de repente a un venezolano que tiene 20 años en Noruega, ¿ok? Ujú. Y le digo, mira, pana, o sea, aquí en Venezuela está esto. Y Sí, está todo este marco, a pesar de que tú puedas tener la percepción, porque esa percepción de inestabilidad la tenemos absolutamente todos, sí, ¿ok? Pero hay un marco legal, sí. ¿ok? Que te está protegiendo. Claro.
también puede suceder de que, mira, ese marco legal en algún momento agarra y dice, mira, le voy a cortar las patas a todo el mundo y no le voy a hacer caso, ¿ok? Claro. Pero esas son unas fronteras, Bueno, que es lo que vería el inversor extranjero. Diría, exacta- estos pueden hacer esto. exactamente, pero es una frontera creíble en este momento. Bueno, es un temor. Es un temor, yo no sé si creíble, no sé, es como montarse en una moto y decir, hay bastante chance de que me caiga, pero igual me tengo que montar porque tengo que irme a mi trabajo. Creo Exactamente. que va por ahí el ejemplo. Sí, tal cual, tal cual. O sea, aquí vamos a abrir una puerta, una caja de Pandora, no una puerta, una caja de Pandora. Vamos entonces con Talib Naseb, ¿no? Nassim Taleb. Nasib Taleb, ¿ok? Con la teoría de los cisnes negros, ¿ok? Ok. Y la cuántica. Al Ajá. momento que tú no tomas la decisión, todas las probabilidades están en la mesa, ¿ok? Claro. El gato de Schrödinger. Ajá. Vivo muerto, muerto vivo, Sí. ¿ok? Entonces, es la misma probabilidad. Yo le puedo decir a esa persona también, brother, pero tú estás seguro que mañana vas a estar vivo. Claro. Entonces vamos a eso. Claro, ahorita digamos que hay ciertas amenazas o cierto discurso que me hace pensar a mí que posiblemente pueda llegar a eso. Pero vámonos a los hechos. ¿Ok? Sí. O sea, Los hechos. o sea, sí, exacto. Entiendo la pregunta. ¿Cuáles son realmente las probabilidades de un colapso completo? Eh, ¿Sabes? De que esto, que no, bueno, si ese colapso ocurre, de repente, más allá de preocuparte de lo que tengas o no, preocúpate de tener entonces un machete en tu casa, porque lo que más bien, en vez de tener activos y criptos y dólares, te va a ser más útil tener un Exactamente. arma Un arma. blanca. Ujú. Un arma blanca, porque el tema de la pistola son las municiones también, pues, Claro, que se te pueden terminar. exacto. ¿No? Entonces, y viendo los hechos que han sucedido, hay dentro de las 39 acciones que cotizan dentro del mercado de valores, hay 4 empresas del Estado. Ok. ¿Ok? Hay 4 empresas del Estado. Y el Estado no ha tomado a esas empresas del todo. Y siguen Mm, cotizando dentro del mercado de valores. interesante. ¿Ok? ¿Cuál es el movimiento más interesante que has visto en la bolsa? O sea, desde que tú entraste o desde que has estado por allí en ese ecosistema que tú dices, esto es increíble, no me lo puedo creer, mira lo que sucedió. Bueno, aquí con una anécdota personal. Mis Ok. primeras acciones yo las compré, tendría yo 20 años Ujú, cerca, o sea, estaba año 2000, ya pueden sacar la cuenta de la ujú. edad, ¿no? Y a mí me interesó muchísimo el tema de Domínguez y compañía, Ok. ¿ok? Ujú. Domínguez y compañía por un tema de que la casa de Domínguez y compañía, estando ahí en el paraíso, a mí me llamaba la atención muchísimo. Es un tema más emocional y emotivo que algo financiero en ese momento, ¿no? Vale, ok. Mi papá en esa época trabajaba en Banco Provincial y Banco Provincial hizo una oferta en mercado primario de las acciones de Domínguez y compañía. Ya. El tema está en que para ese año la Comisión Nacional de Valores no permitía a menores a 21 años comprar acciones. Ya. Entonces mi papá trabajaba ahí, yo agarré y le dije, mira, pa, toma estos bolívares, cómpralos tú. ¿Ok? Ok, ok. Cómprame estas acciones. Sí, sí. Al año 2000. Ok, compro esas acciones. Habrán sido, no sé, yo ni me acuerdo cuántas acciones habré comprado, pero eran pocas, eran Ujú. muy pocas acciones. Ok, pasa la cuestión, se da todo, termino yo mi carrera, A mí se me olvida, ¿sabes? Ok. Ya. Año 2000, no sé, te estoy hablando año 2012, más o menos, año 2012, 2013, en una conversación de domingo de almuerzo en casa, mi mamá le hace el comentario a mi papá. Mira, llamaron de un agente del Banco Provincial de unas acciones. Ok. Yo escucho la cuestión y pasa la broma. ¿No? Ok. 2, 3 semanas después vuelve el comentario de mi mamá a mi papá. Ok. Volvieron llamando de una empresa preguntando por el señor Carlos Moreno, Sí, este, y dieron el número de cédula, que coincidía con el número de cédula de mi papá. sí. Porque bueno, yo casualmente conozco a 2 Carlos Morenos adicionalmente a mi papá. Entonces dieron el número de cédula y ya la cuestión Claro, sí, empezó. este es. Ya la cuestión empezó y yo ya va. Y cuando yo hice el clic, ¿ok? Ujú. Y resulta que estaban llamando era porque había unos dividendos en dólares, Mm, ¿ok? Que había decretado la empresa por una expansión que ellos hicieron en una línea que tienen en Aruba y entonces querían pagar los dividendos, pero mi papá no aparecía, ¿ok? Y llamaron fue directamente de la compañía para mi casa, ok. ¿ok? Entonces,
yo cuando agarro y escucho la broma, escucho Domínguez, y yo hago el clic, ¿no? Entonces, yo agarro y digo, oye, pa, esas fueron las acciones que nosotros compramos. Claro, sí. Bueno, fuimos hasta la empresa, a la parte de accionistas, hicimos el cambio de titularidad de toda esa cuestión y yo actualmente sigo como accionista, claro, aumenté mi posición, Ujú. ¿ok? En acciones, entonces, a lo que voy, eso es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención Ujú. de todo. O sea, después de 16 años, llaman a mi casa diciendo, usted es accionista de, porque usted compró las acciones hace cualquier cantidad de años. ¿Ok? Entonces, esos son hitos que a mí en lo particular me llaman muchísimo la atención Claro, del mercado de valores. claro. ¿Ok? Es una cuestión que yo ni sabía. O sea, prácticamente lo había dado por perdido. Y después entonces me encuentro ya estando operando o siendo inversionista ya propiamente dicho, gente que trabajó X cantidad de años dentro de un organismo, ¿ok? Banco Provincial, la CanTV también, ¿ok? Mm, Sin ánimos de hacerle publicidad, pero son trabajos que han sido tradicionales en este país sí, y actualmente viven no de la pensión, sino de la venta de las acciones que fueron cultivando poco a poco, porque era parte de su sueldo, ¿ok? De las utilidades que daban estas empresas daban acciones, sí. ¿ok? Entonces, eso también sirve como garantía de protección patrimonial en el tiempo y de esa manera lo estoy viendo yo. O sea, construir un portafolio que me permita a mí, en unos 15 años, vivir además de lo que sigo generando todavía, esa parte patrimonial, esa parte de protección dentro de que va a ser mi ingreso ya cuando una época de retiro. Pues. O Claro, sea, irme a jugar golf o irme a manejar bicicleta todo un día, claro. tranquilazo, porque bueno, ya eso es lo que yo he estado cultivando dentro del mercado de valores venezolano también. David Lynch decía, que en paz descanse, lo que pasa es que nos cuesta mucho como seres humanos enriquecernos lento Ujú. y por lo tanto decidimos arruinarnos rápido. Es así. Y el tema de la tecnología, ¿ok? Claro. De esa inmediatez no nos ayuda, ¿ok? Hay un experimento, y si quieres lo puedes insertar después aquí Sí, en el experimento que se llama No te comas mi malvavisco, ¿ok? sí, el de los marshmallows, claro. El de los marshmallows, ¿ok? Ujú. Este, eso es el ahorro, explicado y puesto en práctica para niños, Claro, ¿ok? El ahorro es simplemente evita un consumo hoy por un consumo igual o superior en el futuro, ¿ok? claro, Eso de arruinarnos rápidamente y no hacernos ricos poco a poco, claro. ¿ok? Y de eso se trata, o sea, las grandes figuras, los grandes multimillonarios lo han hecho step by step, ¿ok? Igual a mí me preguntan, oye, ¿cómo haces tú para correr un maratón? Brother, lo primero que tienes que hacer es ponerte los chores, los zapatos y una franela cómoda y salir a correr. Y correr el primer kilómetro. Exactamente. ¿Qué le recomendarías para ir cerrando ya a la gente de cuál es ese primer kilómetro que pueden correr en términos, por ejemplo, bursátiles de la Bolsa de Caracas? La Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores de Caracas. Buscar información. Información Ese es el primer paso. Ese es hay. comprarse la... Exactamente. Ese es agarrar y comprarte los zapatos. Ok, ¿Ok? Comprarte los zapatos. Buscar la información. Hay muchísima información en Internet. ok, Perdón, hay que ir esmenuzando cuál información es, digamos, es buena, cuál información es muy de headlines, ¿ok? ok, Hay que esmenuzarla, ¿ok? Hay ok. que, hay que ir, pero la información está, ¿ok? Está el portal de la Superintendencia Nacional de Valores, está el portal de la Bolsa de Valores de Caracas, estamos gente como yo, Ok, que me dedico a hacer asesoría financiera a particulares también, que más allá de hacer la asesoría, digamos, mi inspiración más, y por eso fue que nos conocimos, es la parte educativa, claro. ¿ok? Porque si tú no conoces nada del producto, yo tengo que educarte sobre el producto que yo vendo, ¿ok? Sí, Ese es lo primero que tengo que mostrártelo, y para mostrártelo tengo que enseñarte el producto. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo te vas a ver tú beneficiado del producto? Entonces, eso es primero, buscar información, educarse en materia financiera, sí. ¿ok? De que, bueno, sí, chévere, a mí me pueden estar ofreciendo, no sé, un rendimiento del 45% anual, Ujú. ¿ok? Ajá, pero ¿dónde está? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer para yo ganarme ese 45% anualizado? Bueno, está No, esto, bueno, y esto. también yo lo que estoy entendiendo de tu conversación, me quedaron dos grandes como lecciones. Ya estamos terminando, para me quedaron dos grandes lecciones. Es, uno, l- entender cada
producto, ¿no? O sea, yo no puedo comparar o meter en el mismo saco inversiones cripto que generan evidentemente una rentabilidad, bueno, mucho mayor, pero que no tienen los ventajas y los beneficios y las características cualitativas de las que me estás explicando, ¿sabes? De lo que hablábamos del mármol, de esto existe y esto, y la existencia física de este tipo de productos financieros me generan también otros beneficios adicionales y añadidos que generan también un valor interesante para el sujeto. O sea, no debería compararlos. O sea, siento que son dos cosas distintas y que no se excluyen. Ujú. Sí, yo puedo tener en la parte de la diversificación, ¿no? Ujú, Ahí sí nos podemos ir a la diversificación. Yo puedo tener inversiones en este tipo de activos financieros altamente rentables o ujú. altamente, que tienen alta variación, Sí, ¿ok? Porque como puede crecer, puede mandarse para abajo, ¿ok? sí. Eso es un más menos que va a existir, ¿ok? Y Claro, pero a la larga ha sido solo crecimiento. Por ejemplo, si tomamos gráfico Bitcoin. exactamente, el Bitcoin, pero también hay un riesgo de que, brother, ¿a dónde compraste? ¿Ok? Claro, ¿dónde entraste? Sí. ¿Dónde entraste? Ahí está, ese es, digamos, el meollo del tema Bitcoin, ahí está. Pero al final, digamos, en el día a día, Ujú. ¿ok? Nosotros, ¿qué consumimos? O sea, por ejemplo, volvemos al tema del café. Sí, ¿Ok? El café yo lo compro porque, bueno, me produce, claro. me gusta, me da cierta satisfacción y la cuestión. Entonces, al final, ¿qué estoy comprando yo? Yo estoy comprando el tema tecnológico, yéndome al lado de Bitcoin, ¿ok? Ujú. Porque yo creo en esa tecnología Sí, que está detrás, que es la que soporta toda esta cuestión, o me voy al tema mesurable, ¿ok? Me voy a comprar café, una empresa que sea claro. productora de café. Sí, sí. Entonces, ahí está eso a lo que yo voy a comprar, es conocer el negocio, ¿ok? Claro. Si me agarran y me dicen, mira, vamos a invertir en la empresa que está desarrollando la tecnología que está detrás de Bitcoin, Ujú. vamos a echarle pichón, porque esa tecnología quizás el activo ahorita es el precio del Bitcoin, Claro, pero para mí tiene mucho más valor la tecnología que está detrás de todo eso, ¿ok? La claro. robustez que tiene, toda esa traza que se hace, eso para mí es lo que tiene el valor agregado del tema Bitcoin es la tecnología que está detrás, Claro. ¿ok? Al final que eso es lo que estamos generando valor y eso es lo que nos va a hacer mejor sociedad al final, el generar valor. Sí. Porque generar dinero por generar dinero. Sí, al final lo que tú nos estás proponiendo con todo este tema de la bolsa es que traigamos el valor para acá, Ujú. para las cosas que existen y que usamos y que intercambiamos. Y que al final, de repente, haciendo esa inversión de valor allí como sociedad, de repente, como sociedad también, entonces subimos entre todos. Lo cual es un planteamiento que yo respeto mucho porque no podemos ser cínicos tampoco, Hay que ¿sabes? ser coherente. Ujú, Es parte de la coherencia, ¿ok? Si yo quiero mejorar, ¿ok? ujú. En mi caso que quiero mejorar y quiero clasificar para Boston y la cuestión, o sea, yo tengo que pararme todos los días a correr, Claro, ¿ok? Y tengo que buscarme un entrenador y tengo que buscarme un nutricionista y tengo que buscarme un preparador físico porque, señores, correr por debajo de las 3 horas un maratón hay que ponerle, o sea, para claro. una persona común y corriente como somos Sí, nosotros, o sea, sí, sí. correr a más de 20 kilómetros por hora, hay que ponerle, ¿ok? Claro, No 20, vamos a ponerle correr a 12 kilómetros por hora de manera constante durante 2 horas y media. sí. O sea, hay que ponerle, ¿ok? Hay que buscar todo, o sea, hay que buscar todos los elementos Ujú, para poder hacerlo, ¿ok? Y también eso es parte de mantener el valor o aumentar el valor patrimonial que nosotros podemos tener. Visto de otra manera, la parte empresarial, ¿ok? La parte empresarial es mucho la creatividad de cómo hago yo, o sea, cómo yo materializo esta idea, ¿ok? sí. Tú con el tema del podcast, ¿ok? Ok, ¿cómo genero yo ideas para que atraer gente hacia mi comunidad, ¿ok? Ujú, Ese es un tema que, bueno, hay una inversión monetaria, hay una inversión de tiempo, ¿ok? claro, También tienes que tener a gente que te financie, ¿ok? Porque tú tienes la idea, pero quizás no tienes la cantidad de dinero suficiente como para, entonces eso es parte de buscar, claro. ese financiamiento, ese dinero, que al final lo que tú estás haciendo ahorita,
chévere, te genera una satisfacción, pero también te tiene que generar algún tipo de ingreso. Claro. ¿Ok? Entonces eso es parte de buscar ese ahorro, esa inversión como tal. ¿Ok? De que tú no solamente te sientas bien contigo mismo, sino que tus cosas básicas Sí. estén dadas. Los noruegos. Mm. ¿Ok? Los noruegos ya ahorita no se están preocupando por el desayuno, el almuerzo y la cena. Los noruegos ahora se están preocupando, oye, vale, estos salmones, oye, vamos a ver si hacemos una cría diferente en otro lugar del mundo para ver qué tan óptimo pueden ser nuestros Claro. salmones. Los holandeses con el tema de los tomates, ¿ok? Sí. Uno de los mayores productores de tomates a nivel europeo son los holandeses, son los, digamos, sí, los holandeses, porque ahorita ellos desarrollaron una mayor técnica para hacer más eficiente el cultivo de tomate, a Claro. pesar de que es un país muy pequeño. A ¿Ok? mí me sorprendió, por ejemplo, en estos días estuve viendo las estadísticas de café y que Italia y Suiza por encima de Brasil y Colombia y Ujú. de Venezuela, imagínate. O sea, como que y esta gente no produce café y exportan café. O sea, porque se meten en la cadena de valor en este momento y eso le genera más plata que a los productores que siembran, cosechan, no sé qué tal, toda esta cosa. Y yo lo que hago es invertir aquí. Eso me pareció como que es tan fácil. O sea, no sé si es que es tan fácil, pero mira esta gente. O sea, donde se meten en la cadena de producción y terminan ganando más sin producir desde la tierra. Exactamente, eso ahí está innovación. Claro. Ahí está la innovación. El modelo de desarrollo de Solo, no sé si tú lo llegaste a ver, parte de ese incentivo, de ese multiplicador que tiene ese modelo es la innovación. Claro. ¿Ok? No te estás metiendo en ver la semillita, en arar el terreno, sino innovar de que esa semillita se dé, Sí. ¿ok? De innovar de que tu proceso de tostado sea el más óptimo. Claro. ¿Ok? Y todo eso es innovación. Claro. Todo eso es innovación y desarrollo. Pana Gerson, qué buena conversa. Sí. Espero que tengamos otra porque quedaron muchos temas por fuera. Yo creo que incluso se puede profundizar en el tema de la Bolsa de Valores de Caracas. Hay también el tema de economía conductual que me parece fascinante. Y bueno, o sea, Sí. realmente la charla económica me es muy estimulante, me parece muy buena. Bueno, al final, Ujú. así como anécdota de cierre, Perfecto. que nosotros conversamos de Kahneman, ¿ok? Sí. Daniel Kahneman, Ujú. que él agarraba y decía, dentro de sus escritos, él agarraba y decía que sus mayores experimentos él los hacía en el filtro que estaba cerca de su oficina. Sí. Y el filtro que estaba cerca de su oficina coincidía la escuela de psicología a la cual él Ujú. pertenecía y la escuela de economía. Mira. ¿Ok? Entonces era como un lugar común entre las dos escuelas. Sí. Y de ahí fue que salió prácticamente la mayor cantidad de producción intelectual que hizo Kahneman, que al final fue retribuida por el Premio Nobel en Economía. Entonces, bueno, aquí... Ah, brutal. Invitadísimo cuando quieras venir a conversar por acá. Gracias, pan. Hacemos más episodios y bueno, intentar generar como valor y que la gente descubra estas cosas. Porque al final yo también las estoy descubriendo, ¿sabes? Y quisiera también bajar de la teoría. Porque yo, por ejemplo, sí fui muy, muy innovador en Bitcoin en el 2014. La gente no estaba mucho conversando aquí de eso. Y yo estaba fiebrú, pero no le ponía ni un centavo. Era puro Teoría. teóricamente esto es lo correcto. Ah, pero nunca hiciste nada. Ujú. ¿Sabes? Como que eso es un error. Entonces ahorita no quisiera caer en estos errores del pasado y más bien decir, si estoy aprendiendo algo, bueno, quiero ir a ponerlo en ejecución de forma práctica. Ok. Entonces, bueno, Agradecido, pana. a ti, mi pana. Chévere.